Hola, queridos amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde el lugar en el cual nos estén acompañando hoy. Bueno, hoy un nuevo programa, como el primer viernes de cada mes de Cábala Urbana, aquí junto a Mario Sabán. Mario, bienvenido. Gracias por la invitación y esperemos que, bueno, los oyentes estén felices Ujú. y no muy desequilibrados con lo que estamos explicando, ¿no? Yo creo que la gente está contenta, recibimos comentarios muy lindos de que verdaderamente estás haciendo un trabajo hermoso en cuanto a bajar los conceptos de la cábala, que pueden ser complejos, a un lenguaje como nos habíamos propuesto, coloquial, sencillo y que todo el mundo pueda comprender. Así que hoy Mario nos va a explicar una nueva dimensión, que es la dimensión de Netzach, ¿correcto? Muy bien, muy bien. La dimensión de Netzach, acá tenemos nuestro mapita, el mapita, Ahí no sé si está. se ve bien. Esta era Odi Netzach, a ver, acá Aquí. tenemos a Netzach de este lado, ¿ok? Y lo primero que hay que decir, que en el árbol de la vida, Netzach es una dimensión del Dar, una dimensión masculina. Sabemos que en la Cábala el Dar tiene que ver con lo masculino y el recibir con lo femenino. Uh-huh. Entonces, Netzach tiene varias características. La primera es una dimensión expansiva, Uh-huh. con lo cual siempre los desequilibrios pueden venir por el exceso más que por el defecto, que también Uh-huh. puede ser por el defecto, pero vamos a ir a ver qué es Netzach en realidad. Vamos a hacer una pequeña explicación simple para que la gente pueda comprender. Netzach es el lenguaje emocional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy moviendo la mano para explicar esto, eso es Netzach. Muy bien. Od, que fue la dimensión de nuestro encuentro anterior, es mi lenguaje. Pero no está disociado el lenguaje emocional del lenguaje estructurado. Es decir, mientras yo estoy hablando, yo tengo una expresión, y mi expresión es emocional. En consecuencia, mi expresión puede ser que yo me exprese tristemente, que la persona vea que estoy triste, y puedo decir, estoy contento con el lenguaje estructurado, pero se me ve que estoy triste. Claro. Con lo cual, en realidad, de fondo, las emociones se terminan viendo dentro, digamos, de Netzach. Los grandes de Netzach son los actores, los que pueden provocar de alguna manera esa conciencia con sus emociones y que tú los ves en el cine, en el teatro, en la televisión, porque Netzach es el lenguaje emocional del arte, de la música, de la pintura, ¿no? Es decir, yo no sé japonés, el japonés no sabe castellano, estamos frente a un cuadro en el Museo del Prado y nos encontramos los dos emocionados. Claro. Y eso es Netzach. Netzach es una emoción universal que lo tenemos en todos los pueblos, en todas las religiones, en todas las naciones, que nos unifica. Los lenguajes ya son diferentes. El lenguaje estructurado, como vimos, es mucho más limitado. Cómo se habla en francés, cómo se habla en inglés, qué términos hay en cada idioma, qué cultura hay en cada idioma. En las emociones son mucho más universales. Nos unen más a los seres humanos los lenguajes emocionales. Por eso el arte, a un japonés, a un ruso, a mí o a cualquiera, nos mueve en nuestro interior. Entonces, el lenguaje emocional tiene dos desequilibrios básicos. Uno es, me reprimo y no quiero expresarme, gente que le cuesta terriblemente expresar sus sentimientos, ¿no? Como nos enseñaron a los hombres, lamentablemente, no llorar. Exacto. Llorar es una expresión de Netzach. Y, por el otro lado, una expresión desenfrenada de las emociones, un descontrol de las emociones, como las que tenía el arquetipo de esta dimensión. El arquetipo de esta dimensión era Moisés, que tenía un gran corazón, era un corazón muy humilde, pero le costaba terriblemente expresarse correctamente en las emociones. Fíjate que cuando ve el becerro de oro, lo primero que hace es tira las tablas de la ley, tiene una explosión emocional, no puede, se arrebata, tiene como arrebatos emocionales, ¿no? Moisés, cuando no se le abrían las aguas, golpea la piedra. Claro. También tiene otro arrebato emocional, es decir, era muy temperamental. Moisés. Y por lo tanto Dios le dijo, bueno, tú no entras a la tierra prometida porque con estas características estás muy desequilibrado. Claro. Todo el trabajo de Moisés en su vida fue equilibrar cómo correctamente mostrar sus emociones, porque tenía como ataques emocionales. Claro, era lo que se dice habitualmente cuando alguien pierde la paciencia, pierde el equilibrio, se le salta la térmica, se dice habitualmente en Argentina, ¿no? Es decir, cuando alguien no puede expresar de manera adecuada,
un sentimiento que por ahí es de enojo o de algo que le molesta y lo expresa de manera explosiva. Claro, pero por otra parte también hay que cuidarse de que cuidándonos tanto en cómo lo vamos a expresar, terminamos no expresándolo. Es decir, terminamos reprimiendo, es decir, siento algo que no lo expreso y al no expresarlo lo reprimo. Y esto es muy problemático porque hay gente que ni habla ni muestra sus sentimientos y por lo tanto que se va reprimiendo y va teniendo una vida interior de la cual nadie sabe nada de lo que pasa allí. Claro, y muchas veces también lo que ocurre cuando no se expresan, me parece, adecuadamente las emociones, o no se expresan, también se somatiza. Después, finalmente, el cuerpo termina hablando. Así es. ¿No? Lo que la boca calla, el cuerpo habla. Así es. Y fíjate que también esta dimensión no es solamente el lenguaje emocional, del cual podemos hablar mucho, porque es la música, la pintura, la escultura, bueno, todas las artes, sino también hay una característica que tiene que ver con lo que se llama el arquetipo planetario de esta dimensión, que es Venus. Exacto. Venus Afrodita. La gente la confunde diosa del amor, y no es diosa del amor, es diosa del placer. Porque el del amor es Cupido, y lamentablemente se confunde, y Cupido lo veremos en otro momento, porque tiene que ver con la dimensión del amor. Esta dimensión es del placer. ¿Qué quiere decir? Pero del placer sensorial. Claro. Alguien quiere tomar un buen vino, alguien quiere beber un buen vino, alguien quiere tener una buena comida. Es decir, el placer en la Cábala, el placer material, no estamos hablando del placer espiritual, del éxtasis, de la luz, sino el placer de la materia, está bien visto. Es decir, fíjate que nosotros decimos en Shabbat, cuando antes de que empiece el descanso sabático, Oneg Shabbat. Oneg viene del placer del Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener placer. Por eso, por ejemplo, en Shabbat se come una tercera comida. Es decir, todos los días se comen 2 comidas, en Shabbat una tercera comida. Todos los placeres que tienen que ver con lo material se tienen que de alguna manera degustar en el Shabbat. Por lo tanto, Venus, que es la diosa del placer en el arquetipo planetario, es el que te permite disfrutar de los pequeños placeres de la vida. No reprimirte, no decir, no, yo no me lo merezco. Claro, si yo no me lo merezco, lo que está detrás de no tener placeres pequeños, mundanos, de lo cotidiano es una baja autoestima. ¿Por qué tú no te mereces los pequeños placeres? Claro. Quiere decir que lo que puede estar pasando también de no darte placer a ti mismo en las cuestiones materiales es no me lo merezco, hay un problema de autoestima, con lo cual Netzach estaría descubriendo algo oculto de baja autoestima también. Wow, es una dimensión que me parece que tiene mucho foco en lo que nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Cómo nos expresamos, cómo llevamos adelante las emociones. Ahora, con respecto a esta dimensión, por ejemplo, un beso, un abrazo, una mirada, ¿también entran dentro de esta categoría? Totalmente, por eso Netzach es la victoria, que es la victoria de demostrar las emociones. Okay. Las lágrimas, por ejemplo, que además, fíjate, qué curioso, porque la dimensión de Netzach es lo que nosotros llamamos la revelación de la sabiduría. Jochma, que es la sabiduría, se revela a través de Netzach. Quiere decir que, por ejemplo, los profetas recibían la profecía. Sí. Cuidado cuando digo profetas porque estoy hablando también de videntes o de canalizadores hoy. Lo digo por las dudas, porque mucha gente cree que los profetas son los que están nada más en el texto bíblico. Sí, no. Punto. Todos tenemos una función profética. Es decir, todos tenemos conocimiento intuitivo. Cada uno recibe el conocimiento intuitivo, que es lo que hoy se llama, está de moda, lo que es canalización, ¿ok? Quiere decir que Isaías, profeta, canalizaba, por eso era profeta, y fíjate que en hebreo Naví es profeta y vidente. Es decir, cuando alguien dice voy a una vidente, está diciendo voy a un profeta o profetiza. Claro. ¿Y qué pasa en Netzach? En Netzach está, por ejemplo, la interpretación de los sueños. Los sueños son un lenguaje Netzach también. Ah, me encanta la interpretación de los sueños, claro, porque por eso digo, cuidado con Netzach, es una dimensión muy potente. No, potente y amplia. Así es. Porque a mí me encanta esto que Calderón de la Barca decía, bueno, los sueños son, pero por algo soñamos lo que soñamos. Y aparte, alguna vez has explicado que cuando soñamos o cuando dormimos, el alma como que sale, se eleva, vive eso que después nosotros recibimos como sueño, que a veces no sabemos interpretar. Pero porque a veces los sueños no tienen como correlación, se corta algo, apareces en otro lugar,
Entonces, bueno, me encanta, no me quiero ir por las ramas, No, así no, que no. te dejo que sigas No, no es por las ramas, porque explicando. fíjate, ¿a qué llamamos profeta o profecía o vidente? Porque hay mucha Sí, confusión aquí. sí, muy bien. Todos tenemos esta opción, todos tenemos conocimiento intuitivo. Sí. En Netzach lo que sucede, porque el conocimiento intuitivo viene de dimensión superior, de Jochma, que ya veremos, es una de las más altas en el árbol de la vida. En Netzach lo que sucede es que está pasando en acción con ese sueño, que estoy visualizando, una persona que se le repite un número, Sí. ¿ok? El número 8, el número 7, se le repite algún número. Sí. Esta persona está en Netzach, porque está decodificando información que le viene de manera intuitiva. Perfecto. Por eso decimos que Netzach es una dimensión expansiva, porque fíjate, el artista está conectado con la intuición. Sí. El artista está conectado con la intuición. Cuando empieza a conectarse con lo conceptual, se empieza a autolimitar demasiado. Total. Y no puede fluir. Entonces, fíjate, el fluido de una composición de Bach. El fluido de una composición de Bach es Netzach. Hay un conocimiento intuitivo que él recibe, una canalización. Bach para mí es como el músico de la canalización, ¿no? Porque todos los del barroco, a los que yo admiro, son grandes personajes de Netzach. Canalizan y luego de alguna manera lo llevan al arte o lo llevan a la música. Los grandes artistas son grandes canalizadores. Porque no, verás que los artistas son a veces muy silenciosos, no hablan mucho, no tienen el don de la palabra. Claro, y qué difícil recibir esa inspiración, ¿no? O sea, evidentemente, yo lo creo en lo personal, recibían inspiración divina. Toda inspiración es divina, porque no hay nada que no sea divino, inclusive el pensamiento negativo también es divino porque es un obstáculo. No quiero entrar ahí porque es un problema, pero a lo que voy es que cuando una persona está inspirada, está recibiendo una información que a veces le es difícil decodificar. Entonces, claro, se decodifica ¿cómo? Por el lenguaje estructurado, que se decodifica mucho, pero el artista lo puede decodificar en una obra. Por eso yo muchas veces, si estoy escribiendo un libro, me siento muy limitado frente a las herramientas de un artista que a mi modo de ver tiene unas herramientas más expansivas, porque tiene mucha mayor libertad. En la escritura, tú tienes una libertad, pero muy condenada, no digo al fracaso, pero muy condenada al límite. Claro. ¿No? Por eso los poetas tratan de romper con la limitación, por eso el escritor místico trata de romper con la limitación a través de su escritura, ¿no? Tú has citado muchas veces Hildegarda von Bingen, por ejemplo, ¿no? Yo te citaría a Maestre Eckhart. Es decir, los místicos son personalidades que tienen conocimiento intuitivo, que les llega esto, pero que en algunos casos lo quieren escribir y ya están en otra dimensión y se encuentran muy limitados. Claro. Por ese motivo terminan, por ejemplo, en la pintura, y entonces tú analizas un pintor, un artista, y dices, Dios, mira con qué profundidad, mira lo que me está diciendo, mira la cantidad de metalenguajes, de lenguajes ocultos que puede tener una obra. Entonces, si tú empiezas a profundizar sobre una obra, y a mí me gusta mucho una enseñanza de un gran místico judío español, Abraham Abulafia, que yo lo quiero mucho, tú sabes, del siglo XIII, que Abraham Abulafia decía, por cualquier fragmento de la realidad, uno puede conectarse con el infinito. Por eso yo digo que toda intuición, todo conocimiento es divino, porque te tiene que llevar. Ahora, a veces también la mente bloquea, también es verdad. Totalmente. Si la mente te bloquea las emociones, bloquea la posibilidad de que el artista pueda ser artista, bloquea una escritura fluida. Sí, un proceso creativo. Claro, la mente puede boicotear. Lo que pasa es que por ese motivo, cuando analicemos los procesos interiores mentales de Binah y Jochma más adelante, que son las dimensiones más altas del árbol de la vida, nos vamos a situar en que Netzach recibe mucho influjo de Jochma, mucho influjo de la sabiduría directa, pero que después se tiene que organizar. Es decir, cuando un artista está creando su obra de arte, en realidad está ordenando sus contenidos psíquicos. Claro. Se está ordenando en la obra. La obra le proyecta el orden, le puede proyectar el desorden también. Claro. Pero no importa. Cuando ya se proyecta el desorden, es un orden que no podemos comprender. Es decir, en la Cábala hay dos tipos de orden. Un orden que es el orden simétrico de lo conceptual, del control mental, y un orden que parece desorden,
que es el del pintor o el del escultor, y que de repente en ese desorden apareció un orden interno que estaba oculto y que se muestra en el proceso creativo. ¿Te estás riendo por algo? No sé por qué. No, me estoy riendo porque a Mario siempre le encanta encontrar lo oculto, siempre estás como ahí buscando los secretos. Mi vida es de investigación de oculto. Pero eso me encanta. No, y cuando hablas todo el tiempo del proceso creativo, o de estas cuestiones, ¿no? De cómo se inspiran los artistas, los músicos, obviamente que a mí se me va a la cabeza a la escultura, lo que yo hice durante muchos años, y cómo en ese momento del proceso de la creación hay una conexión directa con la divinidad. Y está bien, hay divinidad en todo lo que hacemos, lo bueno, lo malo, lo que nos pasa, lo que no. Pero hay un punto en el camino del artista donde uno está entregado o a esa comunión con lo divino. Mira, el gran artista que tenemos en el texto de la Torá es el que hizo la menorá, el candelabro. Sí. Betzalel se llamaba, y Betzalel, que es el que construye el candelabro, fíjate lo que dice el texto de la Torá, no dice era buen artista, dice tenía la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, tenía las dimensiones superiores. Claro. Entonces la pregunta que uno se hace es, cuando lee el texto de la Torá, ¿pero Dios a quién eligió? Tenía que haber elegido a alguien técnicamente bueno como artista, no que tuviera sabiduría, inteligencia y conocimiento. Por eso es elegido el artista, por el nivel de intuición y de conexión con lo divino, no es por la técnica. Claro. Y ese es el modelo de Betzalel. Me encanta. El modelo de Betzalel es una persona que se inspira, que canaliza, y por eso es el que puede hacer la menorá, puede hacer el candelabro. Por lo tanto, no están buscando quién técnicamente es el más preciso. Correcto. Están buscando quién es el que realmente va a decodificar lo que Dios le está diciendo. Hermoso, me parece hermoso el concepto, porque además eso pasa cuando uno está creando algo, lo que sea, desde lo artístico. Uno tiene que ser libre, tenés que volar, tenés que permitirte, porque cuando uno quiere empezar a poner orden, aparece la mente, y cuando aparece la mente, como muy bien dijiste, la mente limita. Y yo tengo, para cerrar el tema de puntualmente la escultura, ¿no? O como cualquier obra de arte, una escultura, una pintura, hay un momento en el cual la escultura se abandona, nunca se termina, porque podríamos estar eternamente, las personas que tendemos como al perfeccionismo, trabajando, siempre le vas a encontrar algo. Entonces hay un punto donde la obra, el artista la abandona, y ahí se da por terminado. Por ese motivo el escritor nunca termina de escribir su libro, lo que hace es concluirlo en algún punto, pero podría seguir escribiéndolo. Pasa exactamente lo mismo, pero claro, a lo que vamos es porque hay una realidad finita en el campo de la materia, donde la obra no podría decir más de lo que dice, pero hay que terminarla, porque estás en el campo finito, y la comunicación con la divinidad es infinita, te sigue bajando información. Entonces, lo que sucede en Netzach es una especie de interfaz entre todo el interior y el exterior, porque además, si nosotros vamos al árbol de la vida, tenemos, como dijimos en su momento, las 6 dimensiones superiores, es lo que constituye la interioridad del alma. Correcto. Y Netzach es la primera dimensión de revelación. Es decir, en realidad Netzach es como es nuestro lenguaje original. El bebé, cuando nace, ¿qué habla? ¿De Aristóteles? No, claramente. ¿De qué habla? ¿De Mindfulness? ¿De qué habla el bebé? El bebé grita, llora. Quiere decir que el bebé es Netzach puro en su comunicación. Correcto. El bebé no tiene lenguaje estructurado. El lenguaje estructurado es una etapa cuando ya empieza a aprender el lenguaje, pero es una etapa más tardía. ¿Por qué motivo el alma no viene hablando y nuestra estructura física lo primero que hace es mostrar el lenguaje de Netzach? Porque es el lenguaje originario, es el lenguaje que en realidad marca la raíz de nuestros lenguajes. Claro. Es decir, esos primeros gritos, esos primeros llantos van a dar lugar luego a nuestro lenguaje estructurado. Van a ser las raíces. Entonces, cuando alguien canaliza y me parece que está desordenado, muchas veces lo que habría que hacer como consejo para trabajar esta dimensión es crear algo. Claro, es crear algo. Hay muchísima gente que medita y canaliza mucho, ¿no? Lo cual no está mal, es un don, está muy bien. Ahora, esta gente, ¿qué tendría que hacer desde el punto de vista de la Kabbalah? Tendrían que hacer, en hebreo hay una palabra que me encanta, yo la uso mucho en mis clases, que se llama dilug. Dilug quiere decir saltar al vacío. Es decir, ¿qué quiere decir saltar al vacío? ¿Sabe qué?
Usted no dibujó nunca, dibuje. Usted no pintó nunca, pinte. Usted no escribió nunca, escriba. Dilugues tiene que revelar el alma, los contenidos internos, porque el problema del alma es que puede llegar a estar llena de sí misma, es decir, llena de contenidos internos, los puede retener en el interior, y por lo tanto, nuestra función es revelarlo en el exterior, es decir, estamos obligados a revelar, porque nosotros somos una revelación divina nosotros mismos. Por lo tanto, cuando estamos revelando, estamos haciendo lo que Dios hizo en la creación del universo. Imitatio Dei, la imitación de Dios, es cuando yo revelo, no cuando me lo quedo conmigo. Y Netzach es la dimensión de la máxima revelación. Qué fuerte, me encanta. No sé qué decir, no sé ni qué preguntarle hoy a Mario, porque es tan interesante todo y la cabeza se me vienen tantas cosas. Vos mencionaste antes al maestro Eckhart y él tiene una frase que a mí me encanta, que él dice, si tú sales, entra Dios. Entonces, así esto es. que vos decís, bueno, hay que vaciarse. ¿Sabés qué? Tenés este tema en Netzach, nunca pintaste, pintá. Nunca hiciste una escultura, hacela. ¿Tuviste siempre la inquietud de aprender a tocar algo para expresarte libremente? Bueno, ¿Sabes lo que dicen es el momento. Los cabalistas dicen, cuando un soberbio entra en un sitio, Dios se retira porque dice no hay sitio para dos. Claro. Es bueno, es muy bueno eso. Pero me parece que esto es sumamente interesante porque, bueno, abarca las emociones y nosotros vivimos en un mundo donde estamos rodeados de personas, de situaciones. Entonces, me hace recordar a un pasaje del Evangelio de María Magdalena donde Jesús dice, vivan en armonía. Y entonces es armonía con el otro, con el medio ambiente, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Y en todos esos ámbitos, la emocionalidad, y como uno se exprese, como uno exprese los sentimientos, como uno de una devolución con respecto a una discusión o a un planteo, también es lo que vamos a recibir, ¿no? Entonces, tratar al otro como nos gustaría ser tratados. Y él ahí, en este pasaje, con respecto, bueno, después hay un análisis de Jean-Yves Leloup, que es un teólogo al quien yo admiro mucho. Él dice, bueno, a ver, para poner esto en contexto, dice, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo 5, del 23 al 25, donde dice, antes de llevar tu ofrenda al altar, si te acuerdas que estás peleado con tu hermano, deja la ofrenda, ve a arreglarte con tu hermano y luego vuelve. Entonces, esto es parte de vivir en armonía. Esto es parte también de hacernos cargo de nuestros actos, de saber pedir perdón, de perdonarnos a nosotros, pero también esto debe tener que ver, si uno revisa, con esto de Netzach, que es el lenguaje también de las emociones, de lo físico. Entonces, creo que es una dimensión preciosa, muy profunda, muy amplia, y vos dijiste al principio que era una dimensión muy expansiva. Así es, y fíjate que además de dimensión expansiva, tiene otra característica, que es la perseverancia. Esto también es un punto muy importante, porque hay mucha gente que pierde la capacidad, digamos, de perseverar, porque como que va perdiendo fuerza en la medida en que hace un proyecto. Y Netzach es la automotivación constante también. Es decir, Netzach te pone en un plan de estar descubriendo lo placentero en lo cotidiano en forma permanente. Entonces es como capacidad de resistencia, pero no de resistencia negativa. No de autodisciplina y de autocontrol y de flagelación, no va por ahí, sino estoy gozando de lo que estoy creando y el propio goce me está dando una energía, me está trasladando energía, es decir, es una energía divina que la revelo a nivel de creatividad, pero que en la realidad cada vez que estoy creando me lleva a querer crear más, es decir, es un deseo cada vez de revelar, por ese motivo. Y lo van a conocer muchos de los quizás escritores que escriben un libro por primera vez, es que después no pueden parar, necesitan escribir un segundo y escribir un tercero, porque se dieron cuenta de que hay un goce, hay un placer en la creatividad de lo que están expresando. Bueno, gente querida, hemos llegado al final de este programa, hoy con muchísimo contenido precioso. Hemos aprendido mucho de Netzach. Mario, gracias como siempre. Un placer escucharte y seguir y aprender. Así que bueno, les mandamos un beso enorme a todos. Gracias por habernos acompañado y un hermoso y sagrado Shabbat Shalom para todos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos.